Buenas tardes. Bueno, yo estaba hablando con don Nelson, nuestro próximo invitado, don Nelson Bautista, ambientalista, coordinador de la Fundación Acción Verde y miembro de la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas. Venía hablando precisamente en el camino de una actividad en Santiago de orquídeas y él me dice, por si acaso, me mandó la información y yo le dije, allá nos vemos. Y me dice, es en Santiago. Y yo, eso no me detiene en materia de orquídeas. Don Nelson, bienvenido. Muchas gracias. No, pero Santiago siendo la ciudad corazón y llevándola en el corazón de entrada, pues la vamos a esperar por aquí del jueves Además, al domingo. además una ciudad encantadora, Bella. acogedora, que invita a que la gente vaya y la disfrute. Bueno, Ape- pues a- esa tripleta, don Rudy George, hagan presencia por aquí. Eso será claro muy que sí, bienvenido los tres. claro. Y más mi esposa que es fanática de las orquídeas. Somos Bueno, dos. Hoy es el Día Mundial de la Tierra. Me gustaría que usted, a manera de introducción, nos dé una explicación de qué está haciendo el ser humano para proteger a nuestro planeta Tierra. bien, me gustaría ante todo pedir una dispensa para iniciar el comentario diciendo que el Día de la Tierra este año se empieza a conmemorar con una pérdida sensible de uno de sus defensores más sistemáticos y más consistentes, que resulta ser el Papa Francisco, Claro, que ha dejado, sin embargo, un legado muy fuerte con la encíclica Laudato Si, que es un documento de primer orden que tiene un rigor no solamente espiritual, religioso, sino un alto compromiso científico, si se quiere. Entonces empezamos conmemorando este día con esa pérdida reciente, ¿no? En la víspera de amén. fallecimiento. Y bueno, la celebración no es celebración, ¿eh? En el caso del Día de la Madre Tierra, que es como se llama oficialmente, eh, nos sorprende un 2025 con sus hijos, olvidando de una manera olímpica aquella expresión del jefe indio, del jefe de la tribu aborigen Seattle, del hoy territorio norteamericano, que decía y sentenciaba: lo que le pase a la tierra, le pasará a los hijos de la tierra. Y nosotros parece que se nos ha olvidado eso y le estamos haciendo a la madre tierra una serie de heridas, una serie de daños, una serie de incisiones que indefectiblemente van a revertirse o se está revirtiendo en mayor o menor grado, dependiendo en qué lado del planeta usted viva, contra los hijos de la tierra. Mire, es tal eso que usted expresa que anoche mismo meditaba yo al ver los pronósticos de meteorología, ¿no? Que avisaban sobre oleajes de 6 y hasta 8 pies en las costas de la República Dominicana, tanto en el sur como en la costa norte. Y yo me preguntaba, bueno, pero somos un país que depende mayormente del turismo. Y la mayor atracción, aunque tenemos otras, para el turista que viene al país son nuestras playas. Y en un país donde esté lloviendo como está lloviendo ahora en la isla, en esta isla bendita, y que tenga nuestras playas y nuestros mares oleajes de ese nivel, ¿qué pasará con el turismo? ¿Qué pasará pero estoy refiriéndome a la República Dominicana, pero es que hemos agredido tanto a este planeta que ahora esa tierra, ese planeta, esa naturaleza a la que hemos agredido, nos está pasando factura. Tal cual, nos está pasando factura y muchas personas piensan a veces que los que tenemos pasión por el tema ambiental somos tremendistas o queremos ser profetas de las malas nuevas, y no es así, es simplemente una especie de termómetro que la misma situación nos lleva a marcarla, y en ese mismo orden de ideas, como usted se expresa, si usted se fija un titular del día de hoy sobre la cantidad inmensa de algas
que ha llegado el sargazo a la costa de Nordeste, en este caso a la playa Rincón de Samaná, ¿no? Sí. Y lo mismo que usted dice con eso hoy, y una conversación en el caso del Cibao, que en estos días ha sido muy familiar, que entró la cuaresma, en el Cibao se tienden temperaturas frescas entre 21 y 25 grados, de una manera, si se quiere, anormal para la época, porque la cuaresma suele ser seca en términos de la temperatura y mucho viento, y ahora se está dando lo contrario, una brisa más bien fresca y hasta fría en las noches. Estos cambios son cíclicos, nadie va a ser alarmista más de la cuenta con eso. Sin embargo, cuando usted se va de un año a otro y refleja que el año pasado para esta época el calor era inconmensurable y que cuando usted ve la temperatura medida a nivel global, cada año te presentan como que fue el año más caluroso jamás vivido en el planeta. Eso fue el 2024. Sí. Y le decía a unos amigos cuando salió la estadística en enero que la buena noticia dentro de la mala noticia es que el 2024, a pesar de haber sido el año más caluroso jamás vivido, el 2025 sería casi indefectiblemente el siguiente. Por tanto, el 24 sería el más fresco que esta generación habrá vivido en los años por venir. Don Nelson, yo le doy un poco de seguimiento al tema del cambio climático. Siempre he visto varias ideas respecto al tema. Hay gente que establece esto como una teoría de conspiración. Dice que el clima es precisamente cíclico, que cada cierto tiempo hay cambios en la estructura climática del planeta y que esto genera ciertos cambios. Sin dudas, no se puede eliminar el elemento humano como un catalizador de estas situaciones. Y se ha demostrado que ese cambio climático que estamos experimentando en estos momentos tiene ya un impacto económico a nivel global y seguirá teniendo un impacto económico, sobre todo en el tema agrícola, ya que el cambio en los patrones climáticos va a hacer que muchas especies desaparezcan y que zonas que habitualmente eran zonas como la nuestra, donde se produce mucho a nivel agrícola, pues puedan experimentar cambios que no le permitan tener pues esa abundancia de productos disponibles, precisamente como un efecto del cambio climático. Nuestros países en América Latina han tenido algún tipo de ejercicio, de proyecciones, de planificación, de estudios que permitan determinar ese impacto económico, sobre todo en un país como el nuestro, que es agrícola, que tiene un alto componente agrícola, y en el tema turístico. ¿Se ha analizado el impacto económico de este cambio climático? Bueno, tal como dices, el tema del cambio climático usted puede decir que es o no una conspiración, pero hay una realidad que no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo, y es que sea como quiera que usted quiera llamarlo, no, mire, esto es cíclico, ha pasado a través de los siglos de la vida de la Tierra, como usted quiera, no hay ningún problema con eso. Ahora, hay una realidad que tú no puedes ocultar detrás de esa visión miope de pensar que las cosas son así. Dice el tema agrícola. Con el tema agrícola viene que de unos años para acá, vamos a ponerlo en el global agropecuario, si ustedes hacen memoria, hace cuestión de 6 años, en la línea noroeste, un periodo de sequía extrema, exterminó más de 5.000 cabezas de ganado, inusitada en la zona de Santiago Rodríguez. Eso está documentado, no es una especulación. Años después, en la línea noroeste, o sea, el área bajo Yaque del Norte que irriga cualquier cantidad de tareas de siembra de arroz o de banano, se restringió la siembra de nuevos cultivos porque el agua simplemente no daba. Si usted se quiere ir un poquito más cerca a la ciudad capital, y esto impacta directamente el desarrollo humano, el desarrollo turístico y la supervivencia misma de nuestras grandes ciudades, hace poco ustedes oían al propio presidente hablar de las posibles y próximas fuentes de agua para abastecer a Santo Domingo, y se habló de sitios tan lejos como el estanque de la presa de Atillo en Cotuí, en Sánchez Ramírez. ¿Qué quiere todo esto decir? Que si usted junta esto con lo que está pasando en la región este, que no tiene un acueducto formal para ser la locomotora turística más grande de este país y cuya agua en más de la mitad viene del subsuelo de pozos, muchos de los cuales ya están infiltrados con una cosa que se llama intrusión salina, que no es más que si tú sacas el agua dulce debajo de la tierra con pozos, esas venas, esos canales,
se quedan vacíos y por gravedad el agua marina entra tierra adentro y hay zonas donde hay varios kilómetros de intrusión salina. Esto afecta directamente el turismo. Tú mezclas las dos actividades más poderosas que tiene nuestra economía, que son la agropecuaria, la agricultura y el turismo, y ves cómo estos temas relacionados con el agua, con las temperaturas y con otros factores lo impactan directamente, entonces usted puede o no creer en el cambio climático, pero tiene que pensar que tenemos que buscar la manera de mitigar esos efectos, llame como se llame. Sobre los estudios, sí, se han hecho estudios a nivel global y a nivel local. Por el caso de Santiago en particular, hay un estudio de resiliencia climática que se hizo con el Rockefeller Center, el Instituto Rockefeller, la Fundación Rockefeller, y lo llevó a cabo María Isabel Serrano, sobre la resiliencia que necesitaría la ciudad frente a los embates del clima. Pero hay otra cantidad de estudios que dicen, por ejemplo, que ya es alto conocido, que nuestro país, visto como isla, como una ínsula, por más que uno quiera, el tema del nacionalismo no puede frenar, que estamos en el mismo bote, está siempre entre los primeros 5 lugares de vulnerabilidad frente a los embates del cambio climático. Somos una isla. Independientemente de que como país estemos mejor posicionados para adaptarnos o para mitigar que el lado haitiano, pero como isla tenemos una seria amenaza. Y eso debe ser tomado en cuenta muy en serio por los desarrollistas, los planificadores, el ordenamiento del territorio y sobre todo por las acciones que tomemos de hoy en adelante para ayudar a que el golpe sea más suave. ¿Y cuáles acciones están llamadas a ponerse en práctica para mitigar esta situación? Bueno, en primer orden, nosotros situaríamos la protección de lo que nos queda como recursos naturales valiosos. Y en esa protección de lo que nos queda, hay que poner en el 1A, al frente de la tropa, los manglares y humedales, costeros y marinos. ¿Por qué? Porque los manglares son nuestro primer guardián ante huracanes, marejadas. No, si no, fíjese que la mayoría de las marinas, las mejores protegidas del país y del mundo, están entre manglares. Verbigracia, la de Luperón, por ejemplo. Se busca refugio de manera natural. Entonces, los humedales costeros y marinos son una de las principales víctimas de nuestro desarrollo, sea para hoteles, sea porque te dicen, no, mira, el este se desarrolló acabando con los manglares y ahora no quieren que, por decir algo, Montecristi se desarrolle, o Barahona se desarrolle, o Bahía de las Águilas se desarrolle. No. Primero, proteger lo que nos queda en el costero marino. Segundo, los bosques primarios, los bosques que existen cuasi vírgenes en pocos lugares de nuestro país. Usted se va a la Sierra de Bauruco, se va a la Cordillera Central, a esa zona donde el otro día, de una manera aberrante, varios senadores intentaron abrir una trocha en el falso intento de conectar Cibao Sur por Santiago Rodríguez. Son bosques primarios los que quedan en esa zona y eso significa que esos bosques son nuestros principales guardianes de las especies de biodiversidad, pero ojo, también del agua. Si usted quiere saber si eso es importante, entonces volvamos al Gran Santo Domingo y volvamos a comentar algo que hemos dicho en este mismo programa. Si Santo Domingo tuviera la garantía del agua fija que produce Valle Nuevo y que llega a Santo Domingo a través de la presa de Valdesia, Santo Domingo no tuviera problemas en seguir contando con agua a largo plazo. Ahora, si Valle Nuevo continúa depredado en esa vertiente sur y no se restaura para adaptarnos y mitigar, nosotros seguiremos clamando por agua en la capital y en otras regiones. Lo mismo le puedo decir de la cuenca Yuna. Si no protegemos el nuevo Parque Nacional Hoyo del Pino, la Humeadora, Saltos de Jima y el mismo Valle Nuevo que vierten agua hacia el Yuna, pues en esa misma medida nosotros estaremos siendo desamparándonos a nosotros mismos de los embates de esta crisis que viene. Entonces usted me va a decir, pues aunque yo siembre Valle Nuevo entero de nuevo, vamos a resolver el problema. Bueno, quizás a lo mejor nuestra generación no verá los resultados, pero usted puede estar seguro que la generación que viene y las siguientes sí lo van a ver si se restaura a su condición de hace par de décadas la situación de parques nacionales y de áreas protegidas como estas. No hay dudas de que yo estuve viendo el sábado un programa en el que
participó Eleuterio Martínez sobre precisamente el Valle de Constanza y el daño que se estaba haciendo y la importancia que tenían como zonas acuíferas toda esa región de Constanza y de Valle Nuevo. Y quedé impresionado, pero también preocupado por el deterioro que ha experimentado esa zona y cómo puede esto afectar el suministro de agua para la República Dominicana. Es así, en el año 2014, recuerdo haber escrito un artículo que salió en varios medios de comunicación que se llama Ríos al borde de una muerte súbita. Y ese artículo se centra precisamente en el Valle de Constanza, en el río Tireo, en el arroyo Pantufla, en el río Grande del Medio. ¿Por qué? Porque en ese momento había una vorágine, una fiebre por perforación de pozos para irrigar terrenos amplísimos de agricultura. Y eso mermaba directamente el caudal de esos ríos. Bueno, el río Tireo es una de esas víctimas que ya murió. El río Tireo corre agua a veces cuando llueve y suele ser sucia y contaminada de todos los pesticidas y agroquímicos que se vierten en el valle. Pero el río Tireo no se muere en Constanza desde el punto de vista hidrológico. Su cauce, que alimenta después la presa de Pinalito, también provoca que, por ejemplo, la generación hidroeléctrica merme, que ahí en ese circuito de Blanco hay un gran porcentaje de nuestro potencial hidroeléctrico, y de ahí hacia abajo las otras cuencas de los ríos. Nosotros tenemos la mala percepción de que lo que pasa en una ínsula, en el territorio nuestro, en una zona determinada, se queda en esa zona. Tenemos la mala percepción que, por ejemplo, los aguacates que están sembrados dentro del Parque Nacional de Sierra de Bauruco no nos afectan. Y esa mala percepción es tan miope que ignoramos que el único río que tiene pedernales para abastecer de agua dulce a los proyectos de desarrollo turístico de la zona de Cabo Rojo es el río Pedernales y el Mulito, y que esa agua que se secuestra para los cultivos de aguacate le va a faltar al desarrollo turístico. Y si usted extrapola eso mismo a los haitises y dice, mientras hay 1.000, 2.000 nacionales haitianos aupados por unos cuantos dominicanos para talar los haitises, en esa misma zona, el agua que se infiltra en los haitises, que abastece casi toda la zona este de Santo Domingo y el este hacia los polos turísticos, mientras eso ocurre, uno cree que eso se va a quedar ahí y no se queda ahí. Nos da directamente, aunque no nos demos cuenta. Don Nelson, una inquietud que siempre me asalta cuando hablan del tema de la explotación, por ejemplo, en el tema de la minería. En República Dominicana ya se ha informado un gran, importante yacimiento de tierras raras. Y yo creo que es una gran oportunidad para el país para tener acceso a ciertos recursos que pueden mejorar el tema de la economía dominicana. Sin embargo, con la explotación minera viene también el riesgo ambiental. ¿Se ha analizado, usted conoce de los protocolos que se siguen en estos casos para la explotación de tierras raras y cómo la comunidad de medioambiental tiene acceso a lo que se puede hacer ahí para proponer, para ayudar a que se pueda efectivamente explotar esos recursos, pero sin afectar el tema medioambiental? Fíjese, la comunidad medioambiental, como usted dice, estamos a la espera de los estudios que prometió el gobierno y que tenemos apenas los documentos oficiales sobre los hallazgos que hizo la Dirección General de Minería y los institutos adscritos al fideicomiso minero, ¿no? Que la Reserva Minera Ávila que creó el propio gobierno. Sin embargo, preliminarmente, debo decirle que en apariencia, hasta que los estudios concluyentes salgan, una buena cantidad de esas reservas están dentro del Parque Nacional Sierra de Bauruco y más allá, dentro de una cosa que se llama Reserva de la Biosfera Jaragua Bauruco Enriquillo, que es una reserva de la UNESCO. En ese contexto, me permito decir que ya esa zona fue explotada desde el punto de vista minero para extraer bauxita y otros componentes, y muchos dicen que se sacó una buena cantidad de tierras raras sin decir que eran tierras raras en ese periodo cuando
algunas mineras estuvieron explotando ahí. Entonces, nadie en el movimiento ambiental es tan ciego para pensar que los países volverán a la edad de piedra y que usted no va a utilizar un teléfono, ni un vehículo, ni un hacha, ni un machete, ni un carro que necesita de los insumos de la minería para producirse. Ese no es el punto. El punto es que tiene que haber una regulación lo suficientemente precisa y confiable para seguir protegiendo aquellas cosas que ya se declararon protegidas en primer lugar. Segundo, para explotarlo, si se fuera a explotar, determinar esa balanza entre beneficio y perjuicio, lo que se llama el estudio de impacto ambiental. ¿Qué me puede dañar esa explotación contra los beneficios que me da? Para saber si al final de la jornada no será nada más beneficio para los concesionarios, lo que les toca explotarla, lo que lo van a aprovechar, lo que lo van a industrializar, y nosotros quedarnos con los cráteres, como ha pasado en esa misma zona. Como está pasando con el oro dominicano. O alguien me puede decir que Pedernales, que duró más de 20 años de explotación de bauxita, es más rica ahora después que se explotó y le dejaron el pasivo ambiental que antes. O usted me puede decir que una de las minas de oro más grandes de América, que está en la provincia Sánchez Ramírez, el pueblo de Cotuí y zonas aledañas, es una de las municipios, es una de las provincias que está más por encima de la calidad de vida, o sea, de eso que llamamos índice de desarrollo humano, a pesar de tener un recurso tan infinitamente valioso como esa mina de oro. Si usted me prueba que es así y que después de tantos años de explotación minera eso es así, entonces yo le creo que cualquier otro lugar que usted me encuentre un mineral precioso, llámese tierra rara, llámese oro, llámese hoy, qué sé yo, titanio, cobalto, lo que usted quiera, va a enriquecer una región, una cosa, pues entonces yo le puedo creer, pero tienen que demostrarme primero que ese débil equilibrio, si no, pregúntenle a nuestros amigos de Monseñor Noel cómo se han quedado después de la partida que no fue por temas ambientales de la minera Strata Níquel. ¿Cómo se ha quedado esa provincia cuasi deshecha ambientalmente y económicamente por la partida introspectiva de eso? Entonces, primero pruébeme que eso ha dado resultado y que nosotros podemos decir, no, pero mira, allá encontraron un poquito de oro y esa provincia no tiene nada que envidiarle al resto del país. Y luego nosotros podemos tener una discusión más conceptual al respecto. Bueno, yo creo que ha sido una excelente intervención. Quiero, por último, de mi parte, preguntarle, en los últimos 15 años, ¿República Dominicana ha mejorado o ha involucionado en relación al tema medioambiental, a la prioridad que tiene dentro del esquema el tema medioambiental? Fíjese, no son cosas finitas, o sea, no es algo que yo le puedo dar como un concepto global de que se ha evolucionado o involucionado, porque hay aspectos en los que hemos mejorado indiscutiblemente. Hemos mejorado en términos de algunos niveles de la legislación ambiental, en términos de la conciencia del ciudadano, la misma incursión de las redes sociales y de que los medios de comunicación hoy tengan más interacción ciudadana, nos permite que hay mayor defensa, que cuando la gente ve saqueando un río lo denuncia de inmediato y las autoridades, quieran o no, se ven compelidas a intervenir. Lo mismo pasa cuando lo ven talando una zona, cuando lo ven contaminando una zona. Hemos avanzado en muchos de esos aspectos. En algunas regiones hemos avanzado en cobertura boscosa, en otras nos hemos degradado. Hay situaciones, por ejemplo, que han mejorado por más que uno todavía no esté conforme, por ejemplo, con la extracción de agregados de los ríos. Hoy día eso es un escándalo, que se haga en el Yuna, que se haga en el Yubazo, que se haga en la zona de Semana Santa o en Valdesia. Es un escándalo si la gente lo ve y lo denuncia. Antes, tuvimos una temporada larga que eso era como normal y todo el mundo lo dejaba pasar. Entonces sí, hemos mejorado en muchos aspectos, en aspectos institucionales y otras cosas. Sin embargo, nos queda mucho todavía por recorrer en términos del respeto del propio Estado por sus normas. Por decir algo, en cuando el Ministerio de Turismo, cuando va a hacer una remodelación en la zona turística, puedo mencionar por un parqueo que hicieron en Valladolid, y el Ministerio de Medio Ambiente se entera después que ya han talado los humedales y manglares que están ahí, porque ni siquiera se toman la molestia de pedirle permiso.
Mientras el propio Estado siga canibalizando su propia realidad, su propia legislación, pues estaremos en pañales. Y eso mismo pasó con el muro fronterizo, que nadie se ha puesto el muro fronterizo, pero nos opusimos a que rompieran un manglar en dos porque no había necesidad, porque había otros métodos, ¿verdad? Sí. Entonces sí, hay muchas cosas por mejorar y hemos avanzado en muchas otras y depende de todos y cada uno de nosotros que esos pequeños detalles como la vigilancia ciudadana del cumplimiento de la ley se hagan valer. Además de eso, tenemos un peligro enorme que nos acecha y son los vecinos, depredadores por naturaleza. Ese es otro gran peligro que tiene Es la así. República. Yo quiero, sin embargo, decir, don Giorgi, que es cierto que ellos son la mano que blande el hacha, pero ellos no son la mente. Es muy poco probable que usted se los encuentre en un predio privado tumbando sin que el dueño lo sepa. Entonces nosotros tenemos que poner orden en nuestra casa. Y el tema de la inmigración, hay una legislación que hay que cumplir y hay que dar un ejemplo con los ciudadanos que contratan a esos extranjeros que no tienen nada que perder. Decía Monseñor Arnaiz, el que no tiene nada que perder lo arriesga todo. Y ellos no tienen nada que perder. Lo que tenemos que perder somos nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que poner orden en la casa y empezar dando un ejemplo con nuestros ciudadanos que los contratan para que talen nuestros propios recursos naturales. Bueno, Nelson Bautista, ambientalista, qué magnífica conversación esta, didáctica, orientadora. Y es el propósito de este programa, edificar a nuestra audiencia. Y con esa explicación, con esa exposición que has hecho, pues nos ayuda a orientar al pueblo dominicano. Muchas gracias de corazón. Gracias a ustedes y bueno, reitero la invitación a partir de el jueves se inaugura, viernes, sábado y domingo, está el Festival de Orquídeas y Tradiciones en el Jardín Botánico de Santiago, que ya va en su cuarta versión, es una tradición que congrega más de 30, 40 mil personas y que llamamos a toda su exquisita audiencia que se den cita este fin de semana por acá. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y que tengan un feliz resto de la tarde. Igual a ustedes. Bueno, vamos a la pausa después de esta exposición brillante.